Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este encuentro organizado por nuestro Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, titulado Financiamiento para lograr la Agenda 2030, Oportunidades y Desafíos. En este encuentro, que es uno de nuestros AmCham The Art Talks que organizamos desde la Cámara, como saben, estos AmCham The Art Talks son encuentros que se realizan a nivel de los diferentes comités de trabajo de la Cámara para impulsar sus objetivos específicos en busca del bienestar colectivo del sector empresarial de la República Dominicana, con miembros e invitados reconocidos de la esfera de negocios de nuestro país, así como también figuras públicas. Antes de iniciar, quisiéramos agradecer a las empresas patrocinadoras que hacen posible este encuentro. En primer lugar, a las empresas miembros de Círculo Élite, AES Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Cervecería Nacional Dominicana, City, HIT Puerto Río Jaina, Grupo Humano, Inicia, Grupo Martí, Altis Dominicana, Grupo Rica, Grupo CID y Square Patton Box, así como también a los patrocinadores Banco Popular, DP World, Banco BHD, Banreservas, Banesco, Grupo Punta Cana, Seguros Reservas y RANIC. La estructura de este AmCham The Art Talk, así como los anteriores, consistirá de una ponencia magistral de nuestro orador invitado, seguida de un panel de discusión que abordará algunas cuestiones sobre la necesidad de financiamiento por parte del sector privado para alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030. Sin más preámbulo, recibamos ahora al director de Comunicaciones Corporativa de Aerodom y presidente de nuestro Comité de Sostenibilidad de la Cámara, el señor Luis José López, quien nos dará unas palabras de apertura. Buen día, estimados oradores y panelistas, invitados especiales, amigos todos. Para el Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio, hoy es un día de especial relevancia. Nuestro mundo está empeorando o mejorando. ¿Necesitamos un cambio incremental o un cambio estructural? ¿Cuáles son los verdaderos costos del desarrollo sostenible y cómo podemos solventarlos? A pesar de que una gran mayoría de expertos se basa en el precio del carbono para asegurar que el planeta se deteriora cada vez más, hay quienes aseguran que el mundo está mejorando. Los índices de mortalidad han bajado, los índices de educación han subido y cada vez se encuentran más formas de curar enfermedades, por mencionar algunos indicadores. Este no es un tema menor, pues la respuesta que los países, las grandes empresas e incluso la sociedad civil le dé a este importante interrogante determina la manera en que van a aproximarse al desarrollo y, por ende, la cantidad de capital que van a movilizar hacia las transformaciones que el mundo requiere. Los ODS se han convertido en una herramienta de mercadeo realmente exitosa. Cada vez más encontramos folletos y afiches relacionados a estos y al desarrollo sostenible. Si tomamos este elemento como medidor de la cantidad de activismo y movilización que se está dando a favor de la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, podríamos inferir que las transformaciones están ocurriendo a ritmo acelerado. Sin embargo, el panorama que observamos al observar otros indicadores es completamente diferente, lo que nos obliga a preguntarnos cómo podemos asegurarnos que la sostenibilidad no se quede solamente en el papel. Por esa razón, desde el Comité de Sostenibilidad quisimos organizar este evento para reflexionar sobre cómo lograr movilizar el capital público y privado hacia los cambios que se requieren, según los dispuestos por la Agenda ODS, por los ODS y la Agenda 2030, en términos de nuestros esquemas energéticos, sistemas de transporte y movilidad, métodos de agricultura, entre otros. ¿Existe realmente una voluntad de invertir en dichas transformaciones? ¿Cómo podemos apoyar? Según diferentes análisis, implementar los ODS en todo el mundo costaría entre 3 y 4 trillones de dólares anualmente. Si bien es un monto importante, estamos convencidos que actualmente contamos no solo con la tecnología y la capacidad humana para implementar el desarrollo sostenible, sino también con los recursos económicos necesarios para cumplir con este fin. Si comparamos esta cifra, por ejemplo, con la cantidad de capital que se encuentra en los fondos de pensiones alrededor del mundo, que alcanzan los 400 trillones de dólares, se puede evidenciar que el costo de la sostenibilidad no es excesivo. A pesar de esto y de la gran cantidad de actividad encaminada a la implementación de los ODS, los mercados financieros no siempre han evidenciado estar en la misma página.
Todavía hoy, eventos cruciales para la acción, como los accidentes medioambientales cuya causa reside en el cambio climático, no han impresionado a los mercados financieros. A modo de ejemplo, los bonos de largo plazo de los países petroleros no se inmutaron con la aprobación del Acuerdo de París. Por esto, en el día de hoy deseamos reflexionar respecto a los desafíos financieros que representa la Agenda 2030 para República Dominicana, cómo estamos optimizando los recursos existentes y qué nuevas oportunidades de financiamiento existen, entendiendo la importancia de las alianzas público-privadas para el apalancamiento financiero de los ODS. A nombre de todos los que hacemos parte del Comité de Sostenibilidad, agradecemos enormemente a nuestros oradores y panelistas por su valiosa participación. Igualmente, agradecemos a las empresas patrocinadoras y al Círculo Élite de AmCham DR, pues su contribución ha sido de gran ayuda para la realización de este evento. Apreciados y amigos y amigas, les invito a aprovechar al máximo este encuentro. Agradezco al equipo de trabajo de AmCham DR y de nuestro Comité de Sostenibilidad por el esmero que han puesto para ofrecer a ustedes un contenido de la mejor calidad y que sin duda será de la mayor utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis José, por tus palabras de apertura. Y damos paso a nuestro orador invitado del día de hoy, el ministro Pavel Issa. El ministro Pavel Issa es licenciado en Economía en el INTEC. También posee una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica y es doctor en Economía en la Universidad de Massachusetts. Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 trabajó como investigador en CIECA, un grupo de reflexión económica de la República Dominicana, y como director de investigación de CRIES, una red regional de América Latina y el Caribe para investigación social y económica. También se desempeñó como asesor económico del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana. Su trabajo académico se ha concentrado en temas de comercio internacional, política comercial, desarrollo humano, política social y desarrollo rural. Sus trabajos han aparecido en publicaciones académicas de diversos tipos y también se ha desempeñado como docente en universidades de República Dominicana, Centroamérica y en la Universidad de Massachusetts. Invitamos al ministro Pavel Issa al podio a dar su ponencia y posteriormente a tomar asiento para la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas, colegas de AmCham DR, amigos, amigas, invitados. Yo creo que conferencia es como una palabra grandota. Así que, pero independientemente de cómo lo califiquemos, yo quisiera en esta conversación, diálogo con ustedes, tratar tres temas. El primero es qué ha pasado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 al impacto de la pandemia y la evolución de la pospandemia. Voy a hacer una rápida pasada a algunos de los elementos más importantes. El segundo tema que quisiera conversar con ustedes es qué está haciendo el gobierno en materia de los ODS y la Agenda 2030. Porque el hecho de que no se hayan convocado a las comisiones o no estemos recurriendo al andamiaje institucional que se creó para el seguimiento de la Agenda 2030 en el gobierno pasado, no significa que no se está trabajando en esta agenda. Por el contrario. Y por último, quisiera conversar con ustedes, y no creo que sepan mucho más que ustedes, pero puedo apuntar algunos elementos de cómo está el tema del financiamiento para la agenda del desarrollo, en el fondo. No solo del financiamiento de la Agenda 2030, sino la agenda de desarrollo en un sentido amplio. Y cómo pudiera el sector privado participar de una manera mucho más activa y efectiva en ello. Quizás entrando en el primer punto, ¿cómo está la agenda? ¿Cómo están los indicadores? ¿Cómo vamos? Voy a hacer una pasada muy rápida. Y quizás la síntesis de esto es que claramente la pandemia hizo detener el avance que habíamos observado en algunos de los indicadores, aquellos en los cuales avanzábamos. Hubo indicadores que retrocedieron en materia de salud, por ejemplo, y otros que sencillamente se estancaron o continuaron estancados, o se estancaron o continuaron estancados. O sea que la pandemia, no es para nadie un secreto, nos ha retrasado el logro
los logros de las metas. Pero voy a referirme a algunos de los objetivos más importantes. En el caso del ODS 1, fin de la pobreza, lo que ha pasado es que hubo un retroceso moderado, es decir, pasamos de una tasa de pobreza monetaria del 21% a una tasa de pobreza monetaria a partir de la pandemia de 23%, un poco más de 23%. O sea, realmente hubo un retroceso, pero fue un retroceso moderado, gracias por la acción del gobierno a través de las transferencias monetarias que ha logrado mitigar y todavía sigue mitigando de forma efectiva la incidencia de la pobreza monetaria. Sin embargo, hay que indicar que la pobreza, gracias a la pandemia, se ha profundizado su femineidad. Es decir, que tenemos más mujeres pobres como proporción de la población pobre total de lo que teníamos antes. Entonces, ahí hay un tema importante. Yo creo que el desafío fundamental, en el fondo, es enfrentar las causas estructurales de la pobreza, porque estamos haciendo transferencias y conteniendo los peores efectos de la pandemia, pero tenemos que enfocarnos en cuáles son las causas estructurales de ella para trascender los esquemas de asistencia y de protección social y que sea el propio aparato económico y social que genere las condiciones para que la población perciba que de forma creciente, una proporción creciente de la población perciba ingresos por encima del nivel de pobreza monetaria, y eso implica trabajar la transformación productiva, trabajar el mercado de trabajo, de tal manera que la economía genere empleos de cada vez más calidad, cada vez más empleo y cada vez más calidad. Y eso significa trabajar el lado de la oferta y el lado de la demanda. El trabajar el lado de la oferta es la transformación productiva de las empresas, el escalamiento tecnológico y la expansión y el crecimiento de las empresas, que las micros se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas en grandes, las grandes sigan creciendo, se expandan, pero al mismo tiempo que haya una transformación cualitativa tecnológica en todas las empresas. Eso por un lado, y por el otro atacar el tema de la oferta de fuerza de trabajo, es decir, la demanda por una parte de fuerza de trabajo, que es por las empresas en un contexto de transformación, y por otro lado atacar la oferta de fuerza de trabajo, es decir, la capacitación, el entrenamiento. Yo creo que la educación y la capacitación es la principal restricción al desarrollo económico que tiene este país, por mucho, es mi impresión. Hay un tema institucional también, pero pienso que incluso hemos podido avanzar en ciertos aspectos en temas institucionales, pero parece que el tema educativo sigue siendo el gran desafío en materia de superar de la transformación productiva y el mercado de trabajo. Y la otra cosa que tenemos que trabajar con fuerza es los servicios públicos. Es decir, los servicios hay dos maneras de transformar crecimiento económico en calidad de vida: mercado de trabajo y servicio público de calidad. Salud, educación, protección social, protección del medio ambiente, justicia y seguridad pública. Eso en cuanto al ODS 1, fin de la pobreza. En el caso del ODS 2, yo creo que los impactos de la pandemia fueron realmente pequeños en materia de hambre. La agricultura demostró ser, como en el pasado, una agricultura bastante resiliente. Quizás precisamente por su bajo nivel tecnológico, la inelasticidad de la demanda de los alimentos. Eso hace que, por más crisis que haya, pues hay que comprar alimentos. Eso hace que la agricultura sea resiliente. Yo creo que más impacto en el tema de hambre, o más potencial impacto en el tema de hambre, lo tiene la escalada de precios actual. Y sin embargo, a pesar de esa escalada, los datos que tenemos es que la pobreza monetaria extrema, que es un indicador proxy del hambre, de la incapacidad de comprar alimentos, eso no ha cambiado. De tal manera que las acciones de transferencia monetaria y protección social que ha hecho el gobierno han impedido, y otros programas, no solo transferencia monetaria, y otros programas han impedido que la situación alimentaria se agrave. Sin embargo, yo creo que tenemos un desafío, y es una aproximación mucho más integral al tema de la seguridad alimentaria y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Yo creo que ese es un tema, y solo lo voy a dejar ahí como el titular, porque meternos a discutir eso es mucho más profundo. Y es un desafío que tenemos desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, trabajar con el resto de las instituciones públicas para lograr una política más articulada y con una visión de transformación a largo plazo, para transformar la agricultura, pero también para asegurar que la gente tenga acceso a los alimentos. En materia de salud y bienestar, probablemente sean los que veamos los impactos más significativos, ¿no?, de la COVID-19. Obviamente los indicadores de COVID, de muertes y de afecciones de salud fueron muy severos.
pero también otras, en el caso de otras enfermedades hemos observado retrocesos significativos, indicadores como la mortalidad materna, por ejemplo, subieron. Sin embargo, ahora lo que está pasando es que estamos retornando a los niveles prepandémicos. Es bien interesante, o sea, ya estamos volviendo, las tasas de mortalidad materna están cayendo, no era que eran buenas, por supuesto que eran muy problemáticas, estamos hablando de mortalidad materna de entre 80, 70, no recuerdo cuál es la cifra, pero entre 70 y 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, eso es un dato, eso es un monto muy alto, particularmente considerando que la mayor parte de las mujeres dan a luz en el sistema hospital, digamos, institucional, lo que llaman partos institucionales. Entonces, estamos retornando, de todas maneras, todos los indicadores están retornando a los niveles prepandémicos. Creo que se logró la universalización de la seguridad social, es un paso de avance. No es que eso garantiza calidad de la atención, pero es un paso significativo. El desafío claramente es lograr fortalecer la atención primaria en salud, mejorar la calidad de la atención, reducir el gasto de bolsillo, 40-50% de todo el gasto total de esta economía en salud es gasto de bolsillo de las personas. Eso es inaceptable y muy, muy alto bajo cualquier estándar. Y eso empobrece a la gente. Necesitamos esquemas más colectivos, fortalecer la seguridad social. Y por último, el otro desafío es aumentar el gasto público. Eso es inescapable, inevitable que tengamos que aumentar el gasto público. En materia de agua y saneamiento, yo creo que los problemas han sido fundamentalmente más estructurales, no hay impactos significativos por la pandemia, la cobertura de agua potable y saneamiento es muy baja. Si estamos hablando de que, cuando digo muy baja, es que los indicadores generales hablan de que el 80% de la población tiene acceso a agua de un sistema de acueducto. Cuando usted ve, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso dentro de la vivienda? Es cerca de la mitad. Solo la mitad de la población recibe agua de un sistema de acueducto dentro de la vivienda. ¿Y qué porcentaje de la población, de los hogares tiene sistemas para el tratamiento, digamos, está conectado a sistemas de saneamiento? Menos del 20%. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene eso para la contaminación del manto freático? Yo creo que es un tema sumamente importante. Y luego, obviamente, la continuidad, la calidad del servicio es muy problemática. Es decir, el porcentaje de población que recibe agua potable dentro de la vivienda 7 días a la semana, 24 horas al día, es muy bajo. Y es por eso que el presidente convocó a la firma del Pacto por el Agua. Obviamente han sido décadas de subinversión en materia de agua y por lo tanto hay que revertir esa situación. El gobierno está invirtiendo mucho más en agua que en el pasado. Ahí se ve un claro movimiento de la inversión pública a nivel sectorial desde otros rubros hacia sectores como salud, vivienda y agua potable y saneamiento, que tiene impacto directo en la calidad de vida de la gente. Pero esa es la acción de un gobierno en un periodo de 4 años. Necesitamos sentar las bases de un compromiso a largo plazo de hacer girar la inversión y transformar, pero no solo la inversión, es transformar la institucionalidad del agua, que no está funcionando porque la institucionalidad es muy fragmentada y por eso estamos apostando a una ley de agua y una ley de agua potable y saneamiento, una ley general de agua y una ley de agua potable y saneamiento, la reforma institucional de todo el sector, además de una inversión creciente y sostenida en todo lo que tiene que ver con agua, no solo agua potable y saneamiento, también la infraestructura gris de acopio de agua, presas y demás. Entonces, el Pacto por el Agua lo que le procura es darle un sustento político a un compromiso nacional de nación a 20, 30, 40 años para cerrar las enormes brechas, porque en 4, 8 ni 10 años se va a resolver. En materia de trabajo, es el ODS 8, yo creo que lo que hemos visto ha sido que el empleo sufrió severamente durante la pandemia, pero ahora estamos en el punto previo a la pandemia, igual que en muchas otras áreas. Digamos, ya estamos en un momento post-pandémico, 4.7 millones de personas ocupadas, un monto similar a lo que vimos antes de la pandemia en 2019. Yo creo que eso es muy importante, la recuperación económica y del empleo ha sido muy, muy vigorosa. Pero todavía enfrentamos importantes desafíos. Primero, no estábamos del todo bien en empleo antes de la pandemia, pero tenemos y con la pandemia ha habido algunos retrocesos en materia de calidad del empleo. ¿A qué me refiero con esto? Es que la proporción de empleo informal creció un poco, aún ahora, 2022. Tenemos una proporción de personas con empleo informal, que suele ser empleo más precario,
no es todo precario, pero suele ser empleo más precario, mayor a la que teníamos antes de la pandemia, por 2 puntos porcentuales. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por incrementar el ritmo de crecimiento de los empleos formales y que supere el ritmo que supere el ritmo de crecimiento de los empleos informales. Y eso se hace, como lo dije antes, con transformación productiva y para que se creen los empleos, las empresas se transformen y generen más empleos de calidad, pero también con construcción de capacidades humanas a través del sistema educativo. En materia de trabajo decente, bueno, ese es el ODS 8, vamos a la ODS 10. ¿Qué ha pasado? Bueno, la estadística lo que dice es que la desigualdad se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo en la República Dominicana. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la calidad del dato de desigualdad. En el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estamos trabajando con la CEPAL y con el grupo de Piketty para reestimar los indicadores de desigualdad, y no voy a matar el gallo en la funda. En octubre lanzaremos ese estudio donde se reestima los niveles de desigualdad en la República Dominicana. En materia del ODS 12, producción y consumo responsables, yo creo que aquí hay avances hacia una matriz energética más sostenible. Yo creo que hemos sido testigos de eso. Las energías renovables han venido avanzando. Gas natural, que se entiende como una fuente de energía de transición, también ha venido avanzando en el país. Hay una ruta en la cual el sector privado y ustedes participaron activamente para lograr una producción y un consumo más responsable, más sostenible. Yo creo que el desafío es asumirlo con mucho más fuerza, tanto desde el gobierno como desde el sector privado. El gobierno ha dado un paso adelante y se ha comprometido con reducir aún más, o sea, aumentar su compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el país sigue teniendo una vulnerabilidad muy, muy alta. No somos responsables de las emisiones, pero estamos dando un paso, tratando de dar ejemplo de que nos estamos comprometiendo para reducir las emisiones globales, pero al mismo tiempo somos una de las economías de los países más impactados por el cambio climático. Entonces, queremos dar ejemplo por una parte, pero por otra parte tenemos que estar preparados y fortalecer la capacidad del país para reducir los riesgos frente al cambio climático y mitigar sus efectos. Y es por eso que en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tenemos una dirección de gestión de riesgo y cambio climático, que está trabajando, por ejemplo, en transversalizar la gestión de riesgo en toda la inversión pública. Que la inversión pública se haga atendiendo a estos temas de gestión de riesgo, que la planificación del Estado considere e incorpore y introduzca dentro de su ADN el tema del riesgo frente al cambio climático. Y por último, en materia del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, yo creo que hemos logrado avances significativos en materia de lucha contra la corrupción. También los datos sugieren que hay una reducción sostenida de los homicidios a lo largo de la última década. En el año 2020, por efecto de la pandemia y del encierro, la tasa de homicidios se redujo aún más. En 2021 rebotó, pero básicamente estamos en el mismo nivel que en la prepandemia. Yo creo que el desafío voy a mencionar dos fundamentalmente. Primero, enfrentar la violencia machista. Eso es. Y segundo, creo que tenemos el desafío de lograr una justicia más efectiva y oportuna. Ese sigue siendo un tema muy pendiente y en el Ministerio estamos también comprometidos con eso, trabajando con las instituciones sectoriales para lograr las transformaciones necesarias en esta materia. Todavía una enorme proporción de personas que están privadas de libertad siguen sin un juicio definitivo, y eso lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Bueno, yo creo que di un panorama muy rápido de cómo estamos en materia de los ODS. Han habido retrocesos, hemos recuperado los niveles prepandémicos, el tiempo perdido no lo vamos a poder recuperar, pero frente a eso hay que acelerar, meter el acelerador y hacer con los recursos que tenemos, hablando de financiamiento, de tripa corazón. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. En materia de qué está haciendo el gobierno del cambio con respecto a la Agenda 2030, yo creo que está haciendo tres cosas, o ha hecho tres cosas. La primera es que estamos moviéndonos desde una agenda separada
de la planificación del Estado a una agenda integrada a la planificación del Estado. Y me voy a detener rápidamente a cada uno de ellos. La segunda es que estamos pasando de una agenda discursiva a una agenda más efectiva. Y estamos pasando de una agenda desterritorializada a una agenda territorializada, que en el fondo debe ser la esencia de la agenda, porque transformar la vida de la gente, contribuir a transformar la vida de la gente, demanda de trabajar con la gente, y la gente vive en territorios concretos. Y por lo tanto, las soluciones tienen que ser con ellos allí donde viven, no en la capital, en Santiago o en Punta Cana. Es allí donde vive la gente. En materia de integración plena de los ODS a la planificación, en materia de lo que dije, la agenda separada, la movimos a una agenda integrada, lo que significa es que lo que hemos hecho es integrar plenamente la Agenda 2030 en la planificación del Estado. Lo que teníamos en el pasado era una agenda de planificación, por una parte, del Estado, ¿no?, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y teníamos una comisión de alto nivel para el desarrollo sostenible, por otra parte. Yo creo que la comisión en su momento jugó un rol muy importante, porque mostró que el Estado en ese momento tenía un compromiso con la agenda, ¿no? Entonces creó una comisión de alto nivel en donde había una importante participación no solo del Estado, sino también del sector privado y de la sociedad civil. Fue una buena señal. Pero también muestra una debilidad, es decir, ¿por qué una agenda separada? ¿Por qué una comisión? ¿Y por qué no trabajar los ODS desde el Estado, desde las acciones del propio Estado, desde la planificación del Estado? Entonces, yo creo que lo que hicimos, especialmente en la primera parte del gobierno, fue trabajar con el programa de gobierno del PRM y de Luis Abinader, y lo transformamos en un plan de Estado, que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan al que están obligados todos los gobiernos al inicio de presentar y de trabajar sobre esa base, que es, digamos, la expresión cuatrienal de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el insumo y con los énfasis y direcciones del gobierno del gobierno de turno. Bueno, lo que hicimos en la elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público fue integrar los ODS a cada uno, a la planificación. Y lo integramos en los planes estratégicos institucionales de cada una de las instituciones y finalmente en el plan plurianual. Encontramos una enorme alineación entre el programa de gobierno, antes de que se ganaran las elecciones, y los ODS. O sea, una importante alineación, entonces vamos a incorporarlo, y cuando usted toma el plan plurianual, usted ve continuas referencias a los ODS. O sea, estamos integrando, es una sola agenda, y no es agenda separada. Yo creo que ese es un primer elemento. El segundo elemento es que, cuando dije de agenda discursiva a agenda efectiva, ¿y cómo estamos logrando eso? Bueno, articulando planificación y presupuesto. ¿Y cómo es eso? Bueno, es una enfermedad común en países de menor desarrollo relativo, como la República Dominicana, en donde la planificación va por un lado y el presupuesto va por el otro. Y obviamente el resultado es que lo que se gasta mal porque no responde a un objetivo claramente establecido, a un plan, y el plan es palabras bonitas. Un libro que se sirve bonito en un anaquel, punto. Eso no podía seguir siendo así. Teníamos que trabajar en la integración del presupuesto con la planificación. Y eso es lo que venimos haciendo con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto de DIGEPRES, articulando ambas cosas, de tal manera que cada peso gastado tiene su correlato en un producto público de planificación. Y ahora estamos pudiendo medir cuánto se gastó en reducir mortalidad materna, cuánto logramos reducirla y si está valiendo, y podemos medir si está valiendo la pena el dinero gastado para reducir mortalidad materna, y estamos viendo si tenemos que cambiar de rumbo o tenemos que acelerar el camino, ¿no? Entonces, es sencillamente juntando el plan con el dinero y el dinero con el plan. Entonces, eso es lo que nos ha permitido que el plan deje de ser un plan discursivo y la Agenda 2030 deje de ser una agenda discursiva para convertirlo en una agenda efectiva. Y el tercer elemento es la territorialización, o sea, de pasar de una agenda desterritorializada a una agenda territorializada. ¿Y qué significa eso? Significa conectar
a los gobiernos, al gobierno central, con los territorios y con su gente. No significa, yo insisto en esto, llevar las soluciones al territorio, eso es arrogante. Es construir las soluciones con la gente. Es llevar el gobierno al territorio, pero también llevar al territorio al gobierno, conectándolo. Y por eso lo que hemos hecho, digamos, ha sido trabajar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Cómo trabajamos de arriba hacia abajo? Bueno, molestando y siendo necios con las entidades sectoriales todo el tiempo. Nos quieren muchísimo por eso. Pero es decirle, ¿tú quieres reducir mortalidad materna? No, no me diga eso, dime dónde. ¿Y qué tú vas a hacer ahí donde están viendo mayores tasas de mortalidad? Para poner un ejemplo, dame una referencia territorial concreta de tu plan y no te quedes en la abstracción de la República Dominicana. Porque desde el punto de vista de la planificación y de la acción de política pública, la República Dominicana es muy abstracto, es demasiado arriba. Háblame de regiones, de provincias y de municipios. Por eso recientemente se aprobó finalmente la Ley de Regiones Únicas de Planificación, que es una ley que le dice a todas las entidades sectoriales, ustedes tienen que organizarse, planificar y trabajar en función de esas regiones, y todo el mundo tiene que seguir esas regiones. Porque lo que teníamos antes era salud con unas regionales, educación con otras regionales, medio ambiente con otra, el INDRI con otra, y no había forma de que nos pudiéramos entender adecuadamente en términos de las acciones en los territorios. Entonces estamos logrando eso, es decir, estamos logrando que las entidades públicas empiecen a bajar al territorio en su planificación. Es decir, yo voy a hacer esto y esto y esto. Pero también estamos haciendo un trabajo de abajo hacia arriba, es decir, significa que la gente tiene que organizarse. Porque no es que el gobierno llegue, es que usted tiene que estar preparado y usted tiene que articular sus demandas. ¿Y cómo lo hacemos? Empujando los consejos municipales de desarrollo para que elaboren su plan y empujando los consejos provinciales de desarrollo, 31 consejos provinciales de desarrollo organizados, por primera vez en la historia de este país. 31 provincias, el distrito no porque es un caso particular. Todas las provincias del país, de este país, tienen un consejo provincial de desarrollo, con el cual el gobierno puede dialogar. Pero además no es el consejo con la gente, digamos, con los poderes, por decirlo así, de esos territorios allí, como la gobernadora, el senador, los diputados. No, es que las comisiones, los consejos provinciales de desarrollo tienen junto a ellos sociedad civil y el gobierno central que está en los territorios, acompañando para articular propuestas y demandas, ¿ya?, para discutir con el gobierno central. Ese es un poco por eso estamos hablando de ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y eso en el fondo es darle poder a la gente, que es lo que necesitamos. Que la gente pueda hablar, decir, manifestarse, expresar sus pareceres, lograr que esos pareceres, esa idea, articularlas en un plan de desarrollo provincial, en un plan de desarrollo municipal, que permita el diálogo adecuado con el gobierno central, ¿no? Entonces, eso nos permite identificar brechas y desafíos territoriales, identificar los productos públicos que hay que producir, valga la redundancia, para resolver los problemas, y además un seguimiento continuo. Es decir, no se trata solo de hacemos el plan, toma aquí, así lo armamos y lo convenimos. No, se trata de darle seguimiento continuo al plan, a través del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación. Bien. Sin embargo, en esta agenda, la integración de la Agenda 2030 en la planificación tiene todavía una debilidad que queremos trabajar, y es la participación. Es decir, en la comisión de alto nivel teníamos un esquema de participación, donde estábamos todos, incluyéndome a mí, como universidad, la sociedad civil, el sector privado. Al integrar la Agenda 2030 a la planificación, un poco se quedó desprovista de esos mecanismos de participación, y queremos cambiar eso. Y estamos organizando semanalmente en el Ministerio las mesas de articulación y de seguimiento de las políticas prioritarias del Estado, donde están la Agenda 2030. Y eso es una articulación de los entes del sector público que tienen que ver con cada una de las políticas. Queremos abrir eso a la sociedad. Y lo que estamos pensando es las comisiones, las subcomisiones, integrarlas a las mesas de seguimiento. Eso también es muy innovador, es decir, por primera vez la planificación del Estado no solo se hace efectiva, sino que se trataría de abrir a la participación social, a la participación ciudadana y del sector privado, para que nos ayude a empujar y nos ayude también a corregir rumbo. Esa mesa de articulación lo que procura es decir, ¿cómo vamos en salud, en tal tema de salud? ¿Cómo vamos? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no vamos bien?
no, mira, que es este proyecto y este proyecto, que Contraloría, bueno, quienes estaban en el sector público, Contraloría todavía no me ha registrado, o que DIGEPRE no me ha dado el dinero, o que el MEPID no ha dado el código SNIP al proyecto. Ahí lo vemos todo el mundo, todo. Ay, ¿por qué tú no estás haciendo tu trabajo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Para ir moviendo la política hacia adelante. Y en ese sentido queremos que el sector privado y la sociedad civil en general se integre a esta mesa. Ese es el mecanismo que estamos viendo para suplir la deficiencia que hay en lo de participación pública, en la planificación y en la Agenda 20, en el seguimiento y trabajo en la Agenda 2030. Finalmente, que ya me he extendido mucho, la cuestión del financiamiento. Yo creo que hay que recordar los avances, ya tenemos los instrumentos, estamos empujando. Sin embargo, yo creo que el problema que tenemos es la financiación. La financiación del desarrollo es donde estamos cojeando. Es decir, uno puede desarrollar los instrumentos, los mecanismos, pero si no hay dinero, ¿cómo empujas esto? ¿No? Claro, puedes tener dinero, pero si no tienes los instrumentos, también tienes un problema. Pero ahora tenemos los instrumentos, tenemos los mecanismos, queremos abrir a la participación, pero ¿dónde conseguimos el dinero? Yo creo que hay claramente tres fuentes de financiamiento de la agenda del desarrollo. Uno, el financiamiento, yo no voy a decir muchas innovaciones aquí, ustedes probablemente van a saber más que yo de este tema, pero hay tres fuentes claras: el financiamiento público, financiamiento de la cooperación internacional y financiamiento privado. Por supuesto que pueden haber esquemas mixtos, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es que el financiamiento público está muy restringido porque tenemos todavía el desafío de elevar la tributación, fortalecer la tributación. Con 14%, 15% de presión tributaria es muy difícil poder avanzar a la velocidad que queremos en los ODS. No significa que no podamos avanzar. Con los recursos que tenemos aún podemos hacer esto cada vez mejor, pero necesitamos un impulso suficiente con recursos y para eso necesitamos recursos, ¿ya? Y eso significa sentarnos a discutir una nueva fiscalidad y una nueva tributación que le permitan al Estado estar en capacidad de responder a los desafíos de la Agenda 2030 y los desafíos que están planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual. Luego está la cooperación internacional, pero bueno, la cooperación internacional para un país como la República Dominicana, antes que aumentar, lo que está es disminuyendo, porque el mundo, digamos, hay otras prioridades, otros países que están muy carenciados. Y por supuesto está el financiamiento privado, pero el financiamiento privado en un esquema como el actual se enfrenta a los desafíos de ser sostenible en términos financieros, los negocios, ¿no? Y eso implica una restricción significativa. Ahora, yo lo que pienso es que estos problemas realmente, el problema de fondo que tenemos en las tres fuentes de financiamiento es que tenemos un débil proyecto colectivo, ¿no? Hay un débil proyecto colectivo, global y nacional, y tenemos que robustecer ese proyecto colectivo para encontrar los recursos para financiar la Agenda 2030. ¿Qué significa que tenemos un débil proyecto colectivo? Bueno, no podemos financiar adecuadamente al Estado porque no nos ponemos de acuerdo, porque nadie quiere ceder. Entonces, si tú no pones, yo no pongo, y el otro no pone, entonces nos quedamos sin dinero y no podemos financiar adecuadamente al Estado. Entonces, eso significa que el compromiso con el colectivo y con la sostenibilidad no es suficientemente fuerte. Entonces, el llamado, digamos, que yo haría es a asumir el desafío de vivir en una sociedad mucho más cohesionada, mucho más unida y donde nos preocupemos por el otro y mucho más sostenible a largo plazo. Cuando nosotros entendamos que mi calidad de vida depende de la calidad de vida del otro, entonces, y que la calidad de vida de ambos depende de que nos sacrifiquemos un poco hoy para estar mejor mañana y que las futuras generaciones puedan tener calidad de vida, que seamos sólidos, entonces empezaremos a encontrar las bases para financiar el desarrollo. Y esto significa solidaridad intratemporal, es decir, lo que estamos viviendo ahora, pero también intertemporal para con quienes nos sucederán. Y ahí es donde, insisto, tenemos el problema. Necesitamos cohesión social y sostenibilidad. Eso te va a permitir una reforma fiscal, una reforma tributaria, en la que todos contribuyamos. Obviamente no se trata de darle más recursos al Estado, solamente. Se trata de participar y meterse en las discusiones, ¿no? Porque, bueno, tenemos ejemplos de mayor financiamiento sin resultados suficientes. Entonces, hay que
dar, pero también participar y ver cómo, y vigilar cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces necesitamos una reforma más progresiva de la fiscalidad, para lograr suficiencia fiscal, para financiar más y mejores servicios públicos, es un primer elemento. El segundo elemento, yo diría, necesitamos un involucramiento mucho más activo del sector privado y de la ciudadanía, la sociedad civil en general, en la vigilancia de lo público, ¿no? Un tercer elemento, necesitamos una apuesta más fuerte del sector privado para transformar los patrones de producción y consumo en una visión de largo plazo. Yo creo que el sector privado ha dado una muestra buena de compromiso con el objetivo del ODS de producción y consumo responsable. O sea, el trabajo previo que vimos antes de la pandemia fue realmente, por lo menos en mi perspectiva, fue realmente fructífero y vi un compromiso. Hay que reforzarlo y hay que empujar también al Estado a reforzar ese compromiso. O sea, les digo a ustedes, y yo también tengo esa responsabilidad de empujar para que el Estado sea más responsable con la agenda de la responsabilidad. Yo creo que hay varios temas relevantes: el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, trabajar el tema pecuario, que digamos los sectores emisores, ¿no? Pecuario, energía, movilidad urbana, y para eso necesitamos una participación activa, no solo del sector privado, no es el sector privado, que es también el sector público, que tiene que acompañar, empujar y contribuir a eso. Y eso significa que el sector público tiene el desafío de lograr innovaciones públicas que estimulen los cambios en los patrones energéticos y en los patrones productivos que reduzcan las emisiones. También está el tema de los desechos plásticos, de los desechos sólidos y los desechos plásticos. El cuarto elemento, yo pienso que sería un involucramiento más activo del sector privado en proyectos de vocación pública. Obviamente alianzas público-privadas. Yo creo que aquí también hay que pensar, hablarle no solo entre el gobierno, el Estado y el sector privado, también hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. Yo creo que hay aprehensiones en materia del involucramiento del sector privado en proyectos de vocación pública. Y es normal que haya aprehensiones, porque el Estado por mucha gente es percibido como está capturado por sectores económicos fuertes. Pero tenemos que superar y irnos más allá, sí, eso es una preocupación relevante, pero también tenemos que irnos más allá y reconocer que el sector público solo no va a poder acometer muchos de los desafíos del desarrollo, y que el sector privado, por otra parte, no puede involucrarse en proyectos de vocación pública si no tiene el acompañamiento y el apoyo del sector público. Yo pienso que se trata de un desafío de innovación pública muy significativo. Y yo llamaría a que hubiese una mayor apertura y una mayor compromiso del sector privado para asumir esta tarea de involucrarse y participar en proyectos que son de tradicional ámbito del sector público, pero que hemos visto formas de involucramiento y de coparticipación en donde el Estado cumple su rol y el sector privado también puede cumplir un rol, puede ver retribuciones a su inversión al tiempo, simultáneamente, al tiempo en que logra un compromiso social y para fortalecer la cohesión social y al mismo tiempo de mayor sostenibilidad a largo plazo. Un quinto elemento que el sector privado pudiera ver con más agresividad para apuntar a esta agenda de desarrollo es desconcentrar las inversiones y mirar más allá de la capital, Santiago y Punta Cana, y pensar en otros territorios donde pudiéramos hacer inversiones que pudieran rentar, si bien esa rentabilidad pudiera ser en lo inmediato menor, pero pensando en cohesión social, en cohesión territorial y en sostenibilidad. Eso es lo que permitiría que las oportunidades se distribuyan, contribuiría a permitir que las oportunidades se distribuyan más uniformemente en el territorio. Sexto punto, es un tema que solo lo voy a dejar apuntado. Tenemos la posibilidad de impulsar una banca de desarrollo. La banca de desarrollo la abandonamos en algún momento. Tenemos esa posibilidad. Es decir, cuando digo banca de desarrollo, significa una banca pensando en financiar proyectos de largo plazo de desarrollo con rentabilidad a largo plazo, que complemente la banca de desarrollo internacional y que
esté dispuesta a asumir el riesgo de perder. Obviamente eso no puede ser el sector privado solo, mucho menos con las restrictivas reglas financieras que nos dotamos después de la crisis de Baninter, y por eso tenemos una banca sana. Pero podemos apostar a desarrollar capitales de riesgo, ¿no? Que estén dispuestos, digamos, bueno, a poner plata en proyectos riesgosos, pero también proyectos con un potencial transformador económico significativo. Lo dejo planteado, en el pasado lo hubo, y las economías de América Latina se transformaron de ser economías de monocultivo y primario exportador exclusivamente a economías más diversificadas, porque hubo una banca de desarrollo. Entonces, yo pienso que es una idea que podríamos retomar. Y por último, ya con esto cierro, yo creo que el sector privado pudiera, junto con las comunidades, pudiera tener una participación mucho más activa en la protección ambiental, mucho más activa y vigilante. Es una forma de financiar el desarrollo. No, el financiar el desarrollo no se trata solo de poner dinero, también se trata de involucrarse y participar. Vigilancia de los ríos y de las actividades alrededor de los ríos, vigilancia de los bosques, vigilancia de la contaminación. Yo he visto iniciativas privadas, individuales, de servicio público. Pudiéramos trasladar esas experiencias también a los temas de protección ambiental. Yo creo que es un tema que vale la pena reflexionarlo y pensar de forma innovadora. Muchas gracias. Una vez más, gracias, señor ministro, por esta ponencia que arroja luz a los retos que enfrentamos desde la República Dominicana para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y sus oportunidades en la sinergia público-privada. Recibimos ahora en el escenario al señor Tony da Silva, socio director de la firma Pisolante y miembro de nuestro Comité de Sostenibilidad, AmCham-DR, como moderador de las preguntas y respuestas al ministro, y posteriormente será quien moderará el panel de expertos. Invitamos nuevamente al señor Pavel Isa a tomar asiento en la sesión de preguntas y respuestas. Y en ese sentido usted mencionaba el elemento educativo. La transformación del sistema educativo, ¿qué requiere? ¿Cuáles son las barreras que impiden transformar el sistema educativo al punto al que se requiere para lograr objetivos como los que plantea? ¿Cómo se incorpora la educación técnica en esa materia? Y en consecuencia, ¿qué debemos hacer en materia educativa? Mira, yo debo dar una buena noticia debo recalcar una buena noticia respecto al tema educativo. Es que la pandemia, en este momento, todos los indicadores de educación sorprendentemente volvieron al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Es un dato positivo y sorprendente para mí. Si ya todos los indicadores, la asistencia escolar, la tasa de deserción, la tasa de edad promedio escolar, en fin, abandono, todos estamos al mismo nivel ya que antes de la pandemia. Había el temor de que algunos de estos indicadores quedaran de manera rezagada, es decir, que quedaran, por ejemplo, niños y niñas definitivamente fuera de las escuelas, y eso no es lo que está pasando. O sea, eso es eso nos da una base importante. Ahora, tenemos el desafío de la calidad, absolutamente esencial. Necesitamos, y el compromiso del Ministerio es empujar lo más posible para invertir más y más en formación de maestros. ¿Ya? No puede ser que todo el presupuesto, o una gran parte del presupuesto de educación se vaya solo en pagar salarios de maestros, que es muy importante, sino que tenemos que tomar parte creciente del presupuesto, y eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Educación para fortalecer los programas de formación de maestros y maestras, porque la esencia de la educación está del proceso educativo está en el aula. Entonces, ¿y quién comanda y quién lidera el proceso de enseñanza-aprendizaje? Son los maestros y las maestras. Entonces, estamos procurando fortalecer los programas de formación. Por cierto, este año, ahora que inicia el año escolar, creo que la semana que viene, ¿no? Estamos teniendo 20,000, de una nómina de 135,000 maestros, 130,000, estamos teniendo 20,000 nuevos maestros, la crema de la crema, finalmente. En un programa que empezó hace un tiempo de formación, de captura de talentos, desde las escuelas con becas para formar maestros y maestras jóvenes. O sea, tenemos 20,000 nuevos educadores y educadoras de la mejor calidad entrando al sistema educativo. Eso va a mover la aguja
de la educación a mediano plazo. Entonces, Una buena noticia. Y luego está el tema de primera infancia, expandir la cobertura de primera infancia. El presidente lo anunció, vamos a expandir de manera significativa la cobertura hacia primera infancia. Quien no recibe educación cuidados y formación en habilidades básicas antes de la primaria, va a tener más dificultades a aprender en la primaria. Y luego está la transformación de los liceos en liceos técnicos. O sea, va a haber un movimiento, está habiendo un movimiento fuerte hacia la transformación de los liceos tradicionales en liceos técnicos que le permitan a las personas salir ya con oficio. con habilidades. Con habilidades. Pero no solo oficio para hacerlo desde su pequeño negocio, de su pequeño emprendimiento. Es oficio y habilidades que le permitan mayor nivel de empleabilidad para trabajar en las grandes empresas y en las empresas medianas. Esa es la apuesta que está planteada. Excelente. Señor ministro, dos preguntas muy rápidas. La primera es, usted mencionó la experiencia de la constitución de estos consejos provinciales de desarrollo. ¿Cómo ha sido la experiencia de participación de esos consejos provinciales para la planificación territorial, tal como usted la describió? Y, como segundo elemento muy importante, esa planificación participativa a la que usted se refiere, que depende entonces de las mesas de articulación en las que se debe incorporar el sector privado y sociedad civil, ¿cuándo comienzan esas mesas con esa incorporación y de qué forma van a estar operando de cara a poder producir resultados que sean tangibles para el país? Primero, en materia de consejos de desarrollo, la respuesta ha sido masiva, claro, con sus desbalances, porque depende también mucho del liderazgo político, ¿no? Local, es decir, pero ha sido realmente masiva, mucha participación, mucho interés. El desafío ahora no es lograr la participación, sino el desafío de darle respuesta a la gente. Porque pueden participar, O sea, pueden generan estar expectativas allí también, ¿no? Claro. Si tú no le das respuesta y no ven soluciones concretas, Pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Entonces, nuestra responsabilidad es empezar a dar resultados, que se vean resultados, que los resultados sean, digamos, tangibles. Entonces, no veo tanto problema en la participación, sino más bien en la capacidad de que logremos que lo que se convenga, lo que se acuerde entre gobierno central y los planes de desarrollo provincial se logren concretar, ¿no? Obviamente sí. Las demandas son infinitas realmente, son muchas, pero de ahí es que viene el punto de encuentro entre el gobierno central y los territorios. De acordar, bueno, que la priorización. De todo esto que ustedes quieren, ¿a dónde vamos a poner el énfasis? ¿Dónde podemos, este año qué podemos hacer? El año que viene, ¿qué podemos hacer? Y que eso se logre. La otra pregunta fue sobre el tema de la planificación participativa y la mesa de articulación. Esperen el ingreso del esperen en las próximas semanas invitaciones con el universo de personas que están en las subcomisiones, invitaciones específicas para participar en esta mesa de articulación. Eso es para la próxima semana. Sí, para la próxima. Esto es en el inmediato, en el corto plazo. Lo que pasa es que en la segunda mitad del año pasado las lanzamos. Y usted ve al ministerio lleno de gente todos los viernes, porque son del sector público. Ahora la idea es que esté más lleno, que además de los del sector público, en políticas específicas, integremos también al sector privado de la sociedad civil a partir del universo de participantes que integraban las subcomisiones de la Comisión de Alto Nivel para la Agenda 2030. Sí. Usted mencionó, señor ministro, para el financiamiento desde el punto de vista de las fuentes públicas de financiamiento, la necesidad en cambio del sistema tributario. Y en esa dimensión, desde la perspectiva de una reforma fiscal o una reforma tributaria, ¿cuáles son los elementos claves que usted considera que son necesarios para poder apuntalar efectivamente las fuentes de financiamiento público para el desarrollo? Yo siempre he dicho que no hay una bala de plata para el tema tributario. No hay una sola cosa que se pueda hacer y con esto vas a resolver el problema fiscal y te va a llevar la presión tributaria al 18%. No, hay un conjunto de cosas que habría que hacer. Para empezar, algo que no requiere de una reforma tributaria, y es reducir el incumplimiento tributario. El incumplimiento tributario del ITEVIS y del impuesto sobre la renta, el del ITEVIS anda por 40 y tantos %, y el del impuesto sobre la renta anda por encima cerca del 60%. En un estudio que ya tiene unos 4 o 5 años, hace unos 4 o 5 años que tuve la oportunidad de acompañar el proceso de elaboración. Entonces, fortalecer la administración tributaria es un elemento central. Ahí hay un tema de hasta qué punto requerirás de reformar el título 1
del Código Tributario, que en el fondo es una reforma tributaria pero sin discutir tasas ni base. El título 1 es el título que tiene que ver con la administración tributaria, con la capacidad de la administración tributaria de perseguir su objetivo. Entonces, ahí hay una discusión, un tema, pero la pregunta es qué tanto se puede avanzar sin la reforma del título 1 y qué tanto se podría avanzar con esa reforma. Esa es una discusión, pero el fortalecimiento de la gestión tributaria es absolutamente central. Pero eso es necesario en cualquier escenario de reforma. Sin reforma, con reforma, es una obligación de la administración tributaria. Eso es un elemento. El otro elemento, yo pienso que efectivamente necesitamos ampliar la base de tributación, reducir exenciones a bienes y servicios y concentrar las exenciones en un conjunto de bienes muy más concreto. El universo es bastante grande. Ese es un segundo. El tercer elemento que yo pienso muy importante es que tenemos que, y esto es un mensaje al auditorio, tenemos que comprometernos con lograr una estructura tributaria mucho más progresiva que la que tenemos. La República Dominicana, igual que en el resto de América Latina, tiene una estructura, una concentración del ingreso muy significativa, muy intensa. Si los sectores de más altos ingresos capturan una proporción tremendamente elevada del ingreso nacional. Necesitamos mover la estructura tributaria en esa dirección para capturar el ingreso para capturar una parte a través de los impuestos. Si esos sectores de más altos ingresos, o sea, la señal que pueden dar de que esos sectores apuestan junto con todos nosotros por una sociedad más cohesionada y más sostenible, en donde dé gusto vivir y no tenga que contratar protección privada porque nos sentimos seguros, porque tenemos una sociedad cohesionada donde hay oportunidades y donde la criminalidad es baja. La forma de hacerlo es comprometerse con un diálogo y con un pacto para lograr una estructura tributaria mucho más progresiva. Bien. Ya para ir cerrando, señor ministro, dos elementos que me llamaron la atención en su discurso. Usted se refería a un débil proyecto colectivo. ¿Es debilidad del proyecto, por el proyecto per se, o es la falta de voluntad de las partes para que el proyecto efectivamente pueda dar resultados? Eso último, pienso yo. Hay una tendencia que es natural a que todos velemos por nuestros intereses individuales. La pregunta es, ¿podemos mirar hacia los intereses más colectivos? Hay que empujar a que miremos a los intereses más colectivos. ¿Qué yo puedo hacer para contribuir a un proyecto, al proyecto colectivo y hacia la sostenibilidad? Obviamente, la naturaleza del proyecto que se vaya perfilando va a incidir en la continuidad con ese compromiso, porque si tú dices, bueno, me meto en un diálogo, estoy comprometido, pero por donde yo veo que va este pacto social, no me parece, pues eso va a debilitar el compromiso con él. Entonces, hay que estar dispuesto a ceder y a negociar hasta que todos podamos encontrar un punto con el cual, digamos, un pacto con el cual todos podamos vivir, un pacto mínimo con el cual todos podamos vivir y lograr este proyecto cohesionador. ¿Usted cree que hay una vocación real, concreta por parte del sector privado para apoyar esa transformación del país? Es difícil decirlo, no sé, pienso que yo creo que el sector privado, repito, dio una muestra muy importante cuando se comprometió con la Agenda 2030, en particular en lo que tiene que ver con la producción y el consumo responsable. Para mí fue una señal muy significativa de que había preocupación por la sostenibilidad. Y yo creo que fue una señal de esperanza y una señal, yo creo que de compromiso. Todo el tema que he estado trabajando con el tema de los plásticos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, como el sector industrial, por ejemplo, dijo, yo voy a apostar por esto, por ver cómo transformamos este problema, cómo encontramos soluciones a este problema. Entonces, si dio esa señal por ahí, yo pienso que pudiéramos ver nuevas señales en otros ámbitos. Pero no corresponde solo al sector privado. Organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, también tienen que contribuir en esa dirección. Y para cerrar, señor ministro, usted mencionaba
los proyectos de vocación pública donde el sector privado puede participar. Ahora, en ese tipo de proyectos que son de gran envergadura generalmente, pues hace falta construir mucha confianza para que efectivamente esa inversión ocurra en proyectos de esa vocación. Y para ello, evidentemente, los elementos como seguridad jurídica, las políticas de Estado que permiten efectivamente tener certidumbre en el largo plazo son indispensables. En esa dimensión, desde su perspectiva, cómo trabajar para crear esa confianza, cómo lo está haciendo el gobierno nacional y de qué manera sostenerla en el tiempo, de cara a que efectivamente pueda ser atractivo para el sector privado participar de estos proyectos de vocación pública. Quizás dos respuestas en ese sentido. Uno, yo creo que ha sido evidente el compromiso del gobierno con una justicia más independiente y con una justicia más robusta. Yo creo que es una señal del gobierno muy clara. Lo que yo pensaría es que debemos convertir esa señal de gobierno en una regla de Estado. Entonces, ¿cómo transformar eso? Si nosotros logramos como ciudad ponernos de acuerdo en una justicia más independiente y de más calidad y que no sea solamente una decisión de gobierno, sino una transformación institucional, yo creo que le manda una señal muy poderosa al sector privado de que digamos, el estamento político nacional está comprometido con esa misión. Hay resistencias, a pesar de los esfuerzos del gobierno, pero yo diría que hay que insistir. Hay que insistir en lograr esta justicia independiente entronizada en las instituciones y en las leyes y en las normativas. Repito, y no solo una decisión de gobierno, eso es uno. Y la otra respuesta que pudiera darte es que, de hecho, ese diálogo ya se está dando entre gobierno y sector privado para construir soluciones conjuntas a problemas específicos a través de las alianzas público-privadas. Yo voy a dejar que Sigmund pueda hablar un poquito más, pueda extender sobre ese tema, pero ya el Estado está diciendo, está reconociendo que hay temas que no puede resolver individualmente y está diciendo, aquí tenemos un marco para el trabajo conjunto, hagámoslo. Yo velaré, Estado, por el bien común, ¿no? Ojalá tú obviamente tendrás que velar por tus propios intereses, pero también ojalá puedas también velar por el interés común y pensar más en el largo plazo y más en la cohesión social que en la rentabilidad de corto plazo. Bien. Bueno, señor ministro, muchísimas gracias por su participación. Se nos agota el tiempo, pero gracias por habernos dedicado este tiempo. Ha sido un placer tenerlo por acá. ¿Qué está haciendo el Banco Mundial de cara a dar soporte a los países y particularmente República Dominicana en lo que se refiere a poder movilizar recursos en la dirección de retomar el avance en torno a la atención de los ODS y en torno al camino hacia el desarrollo? Gracias, Tony. Bueno, buenos días, casi ya, buenas tardes. Un placer realmente para mí estar aquí. Y antes de contestar tu pregunta, Tony, yo quería hacer un pequeño paréntesis, porque creo que es algo importante. El ministro comentaba ese tema de la cohesión social y yo creo que hoy estar aquí en un taller que lo convoca el sector privado, donde integra al sector público, a los organismos multilaterales, es un muy buen ejemplo de que hay cada vez más conciencia y cada vez más corresponsabilidad sobre este tema. Y yo creo que eso no es menor y me parecía súper importante realmente resaltarlo y a la vez pues aplaudir realmente esta iniciativa que yo sé que se replica también en otros sectores. Entonces, con eso también agradezco la invitación. Mira, ciertamente han habido retrocesos importantes, ya el ministro los dijo, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global también, pues evidentemente esos retrocesos. Sectores claves, pobreza, educación, salud, seguridad alimentaria, que quizás no es el caso para la República Dominicana, pero sí es el caso para muchos otros países. El COVID empezó esa trayectoria, la guerra lo ha exacerbado. Entonces, bueno, la respuesta del Banco Mundial realmente con el COVID fue contundente, fue una respuesta eficiente. Se pusieron a disposición o se han puesto ya en estos últimos 2 años pues más de 150 billones de dólares a disposición de los países para atender. Inicialmente estábamos muy enfocados en atender el tema de salud. Se desarrollaron muchos proyectos que la intención era compra de medicamentos, compra de aparatos, respiradores, capacitación para el personal médico, personal auxiliar,
Después fuimos migrando un poco porque nos dimos cuenta que los impactos, sobre todo sobre los más vulnerables, estaba siendo un desafío importante. Entonces empezamos a trabajar apoyando más el tema de protección social, las transferencias monetarias para aliviar, mitigar los efectos de la pandemia. El mismo tema de la educación, teníamos 1.6 billones de niños fuera de las aulas, un problema gravísimo, además con consecuencias hacia el futuro que todavía al día de hoy no sabemos realmente cuál va a ser el impacto real. Entonces, ese fue un poco el contexto general. En República Dominicana fue también una respuesta muy eficiente. Nosotros a marzo del 2020 habíamos desembolsado 150 millones de dólares de una línea contingente que felizmente incluía el tema sanitario. Fue la primera línea contingente de la región que podía abarcar ese tema. Y luego pues desembolsamos 100 millones también para apoyar todo este tema, sobre todo de la ayuda a los sectores más vulnerables. Post pandemia, pero todavía en crisis, seguimos apoyando esos sectores. Siguen siendo prioritarios el tema educativo, sigue siendo prioritario el tema de la pobreza, sigue siendo prioritario la educación, la salud. Y bueno, eso es un poquito del panorama. Gracias, Carmen. En el marco de esas limitaciones de recursos, Sigmund, que han generado ya las consecuencias que hemos conversado y que sabemos, ¿qué papel juegan hoy las alianzas y cómo podemos fortalecerlas de cara a acelerar el proceso de recuperación del país? Bueno, buenos días, Tony, y a todos los amigos aquí presentes y los compañeros que están en el panel. Nosotros, desde que asumimos la gestión del gobierno, el presidente ha puesto bastante claro y preciso el objetivo de promover, de potencializar las alianzas público-privadas como el único elemento posible en una situación económica bastante precaria, poder mantener un ritmo de crecimiento constante y también generar impacto socioeconómico en algunas áreas y territorios de la República Dominicana que requieren de la continua inversión en infraestructura. Según los estudios de los organismos multilaterales, la República Dominicana históricamente, o en los últimos 10 años, ha estado invirtiendo mucho menos que la media de la región en infraestructura, menos de un 2.5% del Producto Interno Bruto. Para poder nosotros lograr dar el salto, requerimos entonces realizar más inversiones. Y eso solamente puede ser posible a través de la alianza público-privada, a través de la colaboración con el capital privado, identificando primero proyectos que sean viables, que tengan impacto socioeconómico, evidentemente, y que también generen, como tú mencionabas o le preguntabas anteriormente a Pavel, que generen confianza en ambos sectores. Y yo creo que a través de primero la promulgación de la ley que se hizo en la gestión pasada, la cual debemos reconocer, y luego también con la conformación de la institución y la promoción constante que el presidente ha hecho en ese sentido, es con ese objetivo. Y estamos muy claros como gestión de gobierno que la única manera en la cual podemos lograr desarrollar territorios como Manzanillo, Montecristi, como Pedernales, como otras regiones del país, como Samaná, es a través de los proyectos de alianza público-privada, a través de creación de empleos, a través de creación de infraestructuras viales, de servicios, puertos, en destinos turísticos, áreas home logísticos, áreas comerciales, y el gobierno no puede hacerlo por sí mismo, ni el sector privado tampoco puede hacerlo por sí mismo, sino que tenemos que establecer la colaboración nuestra. Yo creo que existe ya la plataforma, existe la normativa y se ha ido creando en estos 2 años el clima de confianza entre ambos sectores para que eso pueda lograrse. Bien, muchas gracias, Sigmund. Juan, desde la perspectiva del mercado de capitales, ¿cuáles son las herramientas que están a disposición al día de hoy para promover efectivamente inversión hacia el desarrollo, que permita, entre otras cosas, incrementar el potencial que tiene el país en oportunidades de inversión particularmente sostenible? Muy buena pregunta, Tony. Aprovecho y saludo a todos y doy las gracias a AmCham por esta invitación. Yo diría que la primera herramienta que hay es la regulatoria. La ley del mercado de valores y sus reglamentos son lo suficientemente dinámicos y flexibles para poder incorporar herramientas e instrumentos que puedan apoyar la sostenibilidad. También nosotros trabajamos en el año 2020 y publicamos un abordaje amigable para la emisión de valores sostenibles
verdes y sociales, que fueron unos lineamientos para emitir ese tipo de valores. Y eso es lo que ha permitido que en el mercado ya hayan valores. El mercado lo ha asumido como suyos, aunque no todos los instrumentos que hay actualmente tienen el sello. Por ejemplo, los fondos de inversión actualmente han financiado en el país importantes proyectos de energía renovable, pero al mismo tiempo proyectos de impacto social. Hay más de 3.000 habitaciones hoteleras que han sido financiadas a través de los fondos de inversión en comunidades donde no había hoteles previamente, como la comunidad de Miches, por ejemplo. En ese sentido, perdón, por ejemplo, adicionalmente a eso, hemos visto cómo ya en República Dominicana han habido emisiones de bonos verdes. Lo ha hecho, por ejemplo, una empresa del sector eléctrico con mucho éxito, de hecho. Y eso aparentemente ha incrementado el apetito por este tipo de instrumentos de cara efectivamente a hacerse de recursos para el financiamiento de proyectos en el ámbito, bien sea energético, en el ámbito de turismo. ¿Cómo está el mercado de valores promoviendo, incrementando ese apetito por este tipo de instrumentos que permitan efectivamente incrementar los niveles de inversión en proyectos sostenibles o en proyectos verdes? ¿Cómo lo ves tú? Sí, primero una breve aclaración. Ese bono verde es un fideicomiso de oferta pública del Arimare, de la empresa Eje Jaina. Eso pudo llevarse a cabo mediante lo que ya decía de los lineamientos para la emisión de valores sostenibles, verdes y sociales. Aparte de eso, hacen falta otras definiciones y reglas claras, porque no solamente es emitir el valor, es cuáles proyectos son en los que se pueden invertir estos valores, cuáles serán los mecanismos de trazabilidad y confirmación de que esos valores están financiando esos proyectos, que esos proyectos se están llevando a cabo y que contribuyen con la Agenda 2030. Correcto. En ese sentido, estamos trabajando junto con el IFC y el Ministerio de Medio Ambiente la taxonomía verde, un proyecto de taxonomía verde de República Dominicana para poner los puntos en las IES y terminar de marcar las T y poder cumplir con eso que decía. Ustedes en el Banco Mundial, Carmen, también emiten unos bonos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿En qué se diferencian eso de los bonos verdes y cómo se puede acceder a ellos? Sí, ciertamente, Tony. El Banco Mundial en el 2008 emitió los primeros bonos verdes. Fue realmente una emisión bastante novedosa. Y técnicamente realmente no hay ninguna diferencia entre los bonos verdes y los bonos de desarrollo sostenible. A lo que apuntan es que los bonos verdes se utilizan, ¿verdad?, para financiar proyectos que estén vinculados con el tema del cambio climático, bien sea del lado de la adaptación o del lado de la mitigación, mientras que los bonos de desarrollo pues nos permiten a nosotros poder financiar proyectos mucho más amplios, y ahí tocamos otros temas como salud, protección social, género, vida marítima, etcétera. Entonces es más amplio. En términos de quién puede o quién tiene acceso a esos bonos se emiten generalmente en el mercado mayorista. Entonces quiere decir que quienes adquieren esos bonos son, bueno, los bancos centrales, las tesorerías, fondos de inversión grandes y bueno, a veces sí se pueden emitir algunos bonos a inversionistas particulares, pero no es la regla. Entonces, es una práctica que ya se ha venido estableciendo. Estos primeros bonos de desarrollo se emitieron en el año 2018 y 2019. Hubo una última emisión ahora en el año 2022 y realmente es un instrumento que nos ha ayudado a compartir con el inversionista cuál es el impacto real de los proyectos del Banco Mundial con miras hacia el tema de desarrollo. Bien, gracias, Carmen. Sigmund, bueno, tú tienes una ley relativamente nueva y una instancia o un despacho también relativamente nuevo, de muy reciente creación. ¿Cómo describirías el plan estratégico de tu ámbito, de tu dirección, de cara a promover efectivamente una mayor cantidad de alianzas público-privadas? ¿Cómo han diseñado ustedes el plan estratégico? ¿Qué contiene ese plan de cara a lo que están visualizando ustedes? ¿Qué es posible ejecutar en el periodo que tienen por delante? Como tú dices, Tony, recién cumplimos 2 años con la ley y recién cumplimos 2 años en la institución y hemos tratado durante estos 2 años de ir estructurando no solamente lo que tú mencionas como el plan
estratégico de crecimiento, o sea, de promoción de las alianzas público-privadas, sino también a la vez, de manera simultánea, con todo lo que es un perfeccionamiento y conformación de todo el aspecto normativo, porque llegamos con una ley, pero requeríamos reglamentos, requeríamos una serie de resoluciones, de metodologías que tenían que implementarse para poder efectivamente desarrollar proyectos de esta naturaleza. De igual manera, el aspecto institucional, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, las instituciones, la existencia misma de la institución. Pero hemos podido avanzar mucho y hemos podido avanzar sobre la base de un gran apoyo por parte del gobierno central, en la medida en la cual, o sea, como decía anteriormente, se considera imprescindible promover estos proyectos. Es tal que nosotros inclusive ya hemos sometido al Congreso Nacional una modificación a la propia ley. Una ley, tú dirás, bueno, una ley tan reciente, ¿por qué ustedes están promoviendo algunas mejoras? Bueno, estamos promoviendo ya unas modificaciones porque en el corto tiempo que tenemos en ejecución hemos identificado algunas mejoras que pueden obtenerse de la ley con la finalidad de eficientizar mucho más el procedimiento para la elaboración y estructuración de proyectos de alianza público-privada. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo incentivar al sector privado para que realmente confíe en las APP y sea un socio nuestro, porque nos hemos encontrado con la particularidad, a diferencia de otros países del área que han promovido estos proyectos, en el cual la iniciativa privada juega un rol protagónico. O sea, históricamente las APP en países de Latinoamérica o en otros lugares del mundo son promovidas a través de iniciativas públicas, es decir, es el gobierno que identifica los proyectos que tiene interés de ejecutar con un mecanismo de planificación, que parte de lo que decía Pavel, que también se ha estado haciendo y que se requiere, pero nosotros, la realidad dominicana es que nos encontramos con una realidad, es el hecho de que no tenemos o no teníamos proyectos debidamente estructurados a través del Ministerio de Planificación y Economía, sino simplemente ideales o aspiraciones. Entonces, la iniciativa privada ha jugado un rol importante, es decir, que la gran parte de los proyectos que han llegado a la institución ha sido a través de el interés privado que ha depositado estas iniciativas que requieren, como tú comprenderás, estudio, análisis, que requieren tiempo para poder estructurarlas. Entonces, es por eso que hemos tratado de que esa interacción entre el sector privado y la dirección sea cada día más eficiente, y por eso la propuesta de modificación, con la finalidad de establecer a más tardar el año próximo un banco de proyectos totalmente ya estudiado, revisado. Inclusive ya en los próximos días estaremos ya poniendo en la página web nuestra todas las iniciativas que nosotros estamos en este momento trabajando, su estado actual, para que los sectores interesados, como también el sector de valores, puedan ya identificar qué proyectos nosotros tenemos en el pipeline para los próximos meses, y que de esta manera se pueda también tener una visión de qué nosotros estamos pensando, de qué áreas pretendemos impactar. Principalmente, y desde que asumimos la dirección, el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada dictó una resolución en la cual establecía cuáles eran las áreas de impacto que tenían como objetivo. Ahí trazamos la ruta inicial, identificamos 10 sectores, que son los 10 sectores para nosotros más importantes como gobierno, y a través de esa definición es que hemos podido ir estableciendo un campo, o sea, una marcha, sobre la marcha, el camino, y también anunciándole al sector privado qué nosotros pretendemos desarrollar, qué sectores, para que esto promuevan proyectos como hemos mencionado. Pero si te entendí bien, entonces el sector privado ha sido un permanente, ha estado presentando propuestas de forma permanente a la dirección en mayor cuantía que aquellos que desde la perspectiva de la planificación estatal estaban previstos. Así es. O sea, que ha habido una vocación del sector privado. Ha habido una vocación y ha habido una confianza. O sea, de alrededor de 14 proyectos que estamos nosotros analizando, o sea, trabajando desde la fase inicial hasta la fase de licitación, 11 proyectos son del sector privado, o sea, son iniciativas privadas, y de las licitaciones que tenemos en curso, que tenemos en estos momentos 2, una de ellas es una iniciativa privada, y cada día, viendo la interacción que estamos teniendo, estos proyectos tienden a engrosar, o sea que ha habido una confianza, ha habido realmente un interés por parte del sector privado de estos proyectos, porque ha identificado realmente, primero, que hay una voluntad de gobierno, hay una dirección que cada día se fortalece de manera orgánica, y también hay un marco normativo que lo permite. Muchísimas gracias. Yo les pido un esfuerzo de un aplauso. Pueden ponerle esfuerzo al aplauso, ¿no? Un aplauso importante para nuestros 3 invitados. Muchísimas gracias.